Buenas tardes a quienes nos acompañan hoy. Temoris Greco. Temoris, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio, Ricky Leaks, Arnoldo? Buenas tardes. Estabas descolocado, Temoris. ¿Todavía no estabas esperando la llegada del momento o sí estabas ya puestísimo? Di la verdad. Pues estaba esperando la cortinilla, Julio, ¿qué te dije? Bueno, Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Ganando un poco de tiempo, Temoris. Hola, Julio, Ricardo, qué gusto, Temoris, buenas. Y hoy nos acompaña Ricardo Valderas, a quien le damos las gracias. Ricardo, buenas tardes. Admirados, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, gracias por estar aquí, Ricardo, gracias por todo. Y bueno, pues la verdad es que hay muchos temas. ¿Qué les parece si empezamos, pues ahora sí que como dirían los clásicos, con la grilla? Temoris Greco, diversas versiones, diferentes enfoques, diversas calificaciones, pero se habla mucho de la posibilidad de que haya un relevo en los cargos directivos del partido Morena, particularmente la presidencia a cargo de Luisa María Alcalde y la Secretaría de Organización a cargo de Andrés Manuel López Beltrán. Hablo de estos dos porque son los personajes relevantes, aunque hay una secretaria general que poca presencia y pocas menciones tiene, pero ahí está ella. ¿Cómo ves el tema, Temoris? ¿Será importante un cambio? ¿Serán puros chismes? ¿Hacia dónde se encamina Morena, que tiene un reto importante en la elección intermedia de 2027? Temoris. Pues fíjate, Julio, que yo me enteré a través de un columnista de un periódico que se llama La Jornada, su columna se llama Astillero. Pero no andes leyendo eso, hombre, no, son puros chismes esos, la mera verdad. Lecturas serias, Temoris. Lo que sí creo, y lo señalas en tu columna, Julio, es que hay una divergencia fuerte entre la presidencia y el partido, entre el desempeño que está teniendo Claudia Sheinbaum y la popularidad que trae, y lo que está pasando en Morena que no termina de convertirse propiamente en partido y pasar de movimiento a partido, y de tener procesos que nos permitan tener confianza en sus candidaturas, que no se convierta en una organización que sean 32 partidos, o sea, uno para cada entidad, en donde cada gobernador o cada grupo político local hace lo que se le antoja, reparte puestos, reparte presupuestos. Y finalmente, pues no solamente fallan a la ciudadanía en los distintos estados, sino que erosionan la marca del partido a nivel nacional. Es el desempeño de la oposición, pues sigue siendo un desastre, pero eso no va a ser así siempre. Y no debe ser así siempre. Porque una oposición eficaz, una oposición que sea capaz de ofrecerle alternativas a la sociedad, obliga a quien está en el poder, pues a ponerse las pilas para hacer las cosas bien. Como tenemos una oposición que es un desastre, pues Morena se puede dar el lujo de seguir teniendo pues esos personajes y esos comportamientos que pues solamente sirven para los programas de escándalos políticos, pero no para que podamos elegir a gente que realmente, en la que podamos creer y que realmente nos parezca responsable. Entonces, sí, bueno, yo creo que lamentablemente Andrés Manuel López Beltrán no ha dado el ancho, más bien le gusta andar de vacaciones en Tokio y en Roma, y comprando en tiendas de lujo, en un pues, muy marcado contraste con su padre. Y por otro lado, pues Luisa María todavía esperamos que dé los resultados. Yo no sé si ella no tiene todavía la experiencia y la cintura política como para poner en orden una organización como en Morena, o de veras Andrés Manuel dejó un partido pues demasiado complejo y difícil de manejar, que requiere pues de algo más. Pero bueno, son decisiones internas que deben tomar en Morena. Sí necesitan tomarlas, ver qué es lo que van a hacer, porque hasta el momento pues están dejando mucho que decir.
Bien, gracias, Temoris. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de lo desatado que anda ahí el jaloneo, al menos en cuanto a versiones y chismes en este tema de la dirigencia nacional de Morena? Y espero que tú, Arnoldo, sí consultes columnas y textos confiables, serios y atendibles, no como Temoris, Arnoldo. Y tweets también, ¿no? Tweets también, así es. Dice Temoris, el partido que dejó Andrés Manuel, y mi duda sería si lo dejó. Sí. Puede ser que no. Bueno, yo creo que la grilla está en la superficie, lo que nos indica es algo más profundo que está ocurriendo adentro. O sea, nadie puede poner en tela de juicio que Andrés Manuel López Obrador construyó un movimiento potente y poderoso que no se había visto en la historia de México, sobre todo no se había visto surgiendo en una época de paz y de tranquilidad. Digo, no lo podemos comparar con el surgimiento del PRI, que venía de una lucha armada, de descoyuntar un régimen dictatorial. Pero ese logro no fue completado. Y quizás Morena fue víctima de su éxito, porque al lograr tan rápidamente conquistar la presidencia de la República, pues su institucionalización se paralizó. Y el ejemplo, el ADN político de los mexicanos, de la clase política sobre todo, aunque todos tenemos el pequeño perista que ahí llevamos dentro, pues los enganchó rápidamente en los usos y costumbres del poder, del que además provenían muchos de ellos, ¿no? Monreal, bueno, el propio Andrés Manuel López Obrador. Las nuevas generaciones no han logrado ahí todavía generar algo distinto. Y entonces Morena es ese mare magnum que fluye, que tiene muchas liderazgos parciales, corrientes. En los estados es otra cosa completamente distinta que a nivel nacional, y no cuaja. Entonces, en esa medida, esta dirigencia depende de factores externos. Dependió de Andrés Manuel López Obrador en su surgimiento, todavía como presidente de la República, y en aquel reparto que hizo del poder, que yo no sé si fue salomónico o fue Andrés Manuelesco, pero que tampoco tiene... Andrés Manuelónico. Sí. Andrés Manuelónico. Correctísimo, gracias por el apunte. Y que dejó todavía las cosas más en confusión. Ahora, yo no lo veo pues como un defecto, es parte de un proceso. No sabemos si ese proceso cuajará, a lo mejor no cuaja, y a lo mejor es un episodio como lo fue el panismo, que gobernó 2 sexenios, que se corrompió rápidamente, que tampoco, el panismo peor, porque siendo un partido político con una institucionalidad fuerte a su interior, o sea, la derrota había construido ahí una gran resiliencia con sus crisis evidentes, como en el 76, pero que lo que acabó de destruirlo fue la conquista del poder y un episodio concreto cuando Vicente Fox impone como dirigente a Manuel Espino, ¿no? Con los buenos oficios de Martha Sagún y de los gobernadores, etcétera, quitándole ahí, dando un dedazo, ¿no? Y por primera vez en el panismo. Entonces, ¿qué pase con Luisa María? ¿Qué pase con Andrés? Me parece más bien anecdótico, aunque sé que es muy interesante para la grilla, pero el hecho de moverlos, de que se vayan a una diputación, de que le estén estorbando a la presidenta, pues los confirma en esa lógica del partido gobierno que no tiene autonomía, que sus bases no importan y que depende del poder presidencial o de la pugna entre el poder presidencial y algún poder expresidencial o de la pugna entre los distintos liderazgos que se asoman por aquí y por allá, ¿no? Me parece, yo no diría lamentable, porque tampoco, ¿cuál es el modelo al que queremos que se parezca Morena? No tenemos un antecedente en el pasado, tenemos partidos políticos que todos han tenido estas coyunturas bueno, el priismo sin la presidencia de la República ya vemos dónde está y dónde estuvo rápidamente, cuando se apropiaron provisionalmente los gobernadores de esa corriente. Pues bueno, ese me pareció un ejercicio interesante porque por lo menos fue poner en concordancia a varias voluntades políticas, que ya nos va hablando de un cierto equilibrio entre la clase política y no de la verticalidad presidencial. Pero yo creo que estamos como país y como sistema político, seguimos en una etapa de formación, ¿no? No sé si algún día lleguemos a algo más estable, lo que tampoco me espanta, porque la democracia más antigua del mundo, que tiene nada más 250 años, poco más, poco menos, ahorita vean en qué estado se encuentra, ¿no? Es la norteamericana.
Sí, muy bien, Arnoldo, gracias. Muchos señalamientos aquí, dice María del Carmen Mesa García, feliz de ver a Ricardo Valderas, me encanta. Luego vi por aquí algún comentario de alguien que decía, seguro que Ricardo sí va a decir cosas sustanciales, no como los otros tres. Así es que, bienvenido, Ricardo Valderas. La República te escucha. Danos, Para, por favor. Y te aclamo. para eso te traemos, Ricardo. Así es que... Queridos, nada de eso, yo aprendo mucho de ustedes. Y en ese sentido, creo que estoy muy de acuerdo con lo que acaba de comentar Arnoldo, porque hay que leer al partido con el pragmatismo con el que se ha conducido. Y en ese sentido, por ejemplo, estamos hablando de dos perfiles muy particulares. El perfil, por ejemplo, de Andrés Manuel López Beltrán es más de un núcleo del obradorismo territorial, algo muy operativo y ligado evidentemente a la herencia que pudo o no haber dejado Andrés Manuel López Obrador. Y en ese sentido creo que hay un contraste muy fuerte con Luis Alcalde, quien en general se le asume más como un perfil en el aparato formal de partido, es decir, alguien que contiene, alguien que forma más una parte de un bloque de continuidad de la fracción que se denomina xiambista, no sé cómo pronunciarlo. Claudista. Sí, porque si no suena a zombista. Y en ese sentido creo que hay diferentes puntos de análisis para hacer una especie de foda, en el que por un lado hay señalamientos hacia el personaje de Andrés Manuel López Beltrán, por, digamos, relacionarse de manera corporativa con estos espacios territoriales que él tiene. En cambio, Luisa María Alcalde creo que tiene un perfil mucho más negociador, aunque tiene señalamientos también por encubrimiento, por ejemplo, el caso de Hernán Bermúdez. Sin embargo, en ese sentido, creo que van a tomar una decisión pragmática y en el caso de que alguien se debiera de mover, tendría que ser Andrés Manuel López Beltrán por la cantidad de señalamientos que tiene y por justo lo que también decía Temoris, ¿no? Están desgastando la marca del obradorismo y ahí es en donde se une todo con lo que comentaba Arnoldo. Al final del día lo que ocurrió fue que les faltó madurar como partido y tienen una carencia de perfiles que sean más sólidos para conducirse con el electorado. Bien, entre los muchos comentarios que han llegado, está miren, Antonio Alejo dice, Julio, ya en serio, son chismes y rumores. Morena está unido. Claro que hay intereses de algunos, como Monreal, Noroña, Ebrard y otros. Está bien. O sea, todos los que iban a ser candidatos presidenciales, ¿no? Ahora, pues se habla mucho de las alianzas. Temoris, ¿cómo has visto la evolución de esas posturas discordantes en algunas votaciones que requerían reforma constitucional propuesta por la presidenta Sheinbaum y en la cual fue este jaloneo con el Verde y con el PT? Y particularmente, por ejemplo, en San Luis Potosí, la dirigente nacional formal del Verde, Karen Castrejón, y digo formal porque en realidad quienes mueven los hilos del Verde pues son otros personajes, pero ella dijo que el Verde va solito ahí en San Luis Potosí, que si Morena se quiere acoplar bien y si no, ellos se van solos con su candidatura. Recordemos que la esposa del gobernador, que es senadora por el Verde, es aspirante informal todavía, pero es aspirante a esa candidatura. En fin, ¿cómo ves? Alianzas PT, Verde, hechos como el de esa división en San Luis Potosí. Sí, es que todavía falta por ver cuál era la jugada de largo plazo o de mediano plazo por lo menos de la presidenta al insistir en este proyecto de reforma electoral que se sabía que el PT y el Verde no iban a dejar pasar. O sea, ¿por qué hizo esta apuesta? ¿Cuál era el objetivo? ¿Solamente cumplir? ¿Solamente decir ya cumplí? A pesar de que con eso pues mostró las costuras o las roturas en el traje de la alianza de la 4T o que buscaba, porque por lo pronto el Verde y el PT quedaron, pues se salieron con la suya, pues puede ser que exhibidos, pero se salieron con la suya, le pusieron los límites al poder presidencial y no solamente al poder presidencial, sino al poder de la presidenta con mayor popularidad que hemos tenido desde la época en que la popularidad se la fabricaba el PRI con sus alquimistas.
Entonces, ¿cuál era el objetivo de esto? O sea, el Verde sale, ya sabíamos que el Verde no iba a aceptar las limitaciones al nepotismo que le pusieron el partido. ¿Cómo lo va a aceptar un partido que es por encima de todo nepotista? Más que, pues como dices, de las mentiras, su única verdad es que es el partido del nepotismo. Entonces, ¿cómo va a aceptar estos límites y en particular en su coto de poder que es San Luis? Uno se pregunta, o sea, que nos preguntamos cómo va a reaccionar Morena ante esto, porque ni modo que infrinja las propias normas que se impuso al decir que no van a postular a familiares de las personas que están en el poder. O sea, que no van a sumarse al Verde como Karen Calcejondi cree que podría ocurrir, pero si se va a la oposición, si ponen otra candidatura, ¿qué tantas ganas le van a echar? Porque si le echan muchas ganas, si tuvieran chance, que yo no sé si eso es posible, pero tuvieran chance de vencer al Verde en San Luis, esto generaría una fractura todavía mayor que la que ya se vio con el Verde, porque en este momento es su principal espacio de poder. Entonces, que se lo quiten, pues les va a dar mucho coraje y tomarían represalias, yo creo. Ahora, ¿a qué costo? Ya hemos visto que como de pronto en otros escenarios, el creer que se puede imponer algo y no hacerlo tiene pues grandes costos para el más fuerte. Entonces, y el más chico está dispuesto a asumir los costos y los precios que sean necesarios para no dejarse. Entonces, pues bueno, pues es una situación difícil en la que se pone Morena ahí, porque además en otros partidos, en otros estados probablemente sí necesite un apoyo pues claro, decidido, comprometido del Partido Verde, o tal vez al contrario, ya sea el momento de desprenderse de ellos, de los parásitos, y pues una oportunidad sería darle un buen trompón en San Luis, si es que eso es posible. Bien, muchas gracias. Invitamos a quienes nos están acompañando para que terminando esta mesa va a estar con nosotros Armando Casas, cineasta, director de cine, exdirector de Canal Saludos 22. al querido Armando. Sí, quien va a hablarnos sobre la nueva ley de cine y documentales, qué implica, qué significa, qué alienta, qué conceptos y realidades nuevas nos permite esa ley. Así es que a las 3 de la tarde estamos con Armando Casas, acompáñenos, va a ser interesante esa plática. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas sobre alianzas, disidencias internas, jaloneos, Partido Verde, Partido del Trabajo, Morena? Arnoldo. Pues mira, hace rato decía Ricardo que Morena no ha construido perfiles. Yo creo que más bien lo que no ha construido es una rica vida. Digo, ciertamente, lo de los perfiles me queda claro y lo comparto, pero yo creo que estos no surgen porque carece de una vida interna democrática y oxigenada. Creo que muy rápidamente lo aplastó un verticalismo que provino de las necesidades que les planteó el gobernar el país con muchas dificultades, ¿no? Y entonces el partido se convierte en un instrumento más de las urgencias políticas del Estado y además complicado por el hecho de que Morena no ha hecho surgir o inventado su propia tecnología del poder, ¿no? Como la tenía el PRI, que la depuró además a lo largo de muchísimo tiempo. Esto es, el pragmatismo y el dogmatismo no están convenientemente equilibrados. O sea, Andrés Manuel López Obrador recogió todo lo que se le presentaba, quizás además un poco traumado y preocupado por lo que le había pasado en el 2006 y para garantizar su victoria electoral. Pero ahora la presidenta Claudia Sheinbaum está estableciendo un dogmatismo en ciertos temas, en otros no, en otros está muy abierta, por ejemplo, en el tema neoliberal, empresarial, vamos a hablar del fracking, vamos a hablar ya hemos hablado de estas alianzas con las grandes refresqueras, con la FIFA, etcétera, ¿no? Pero en este tema del nepotismo, como en el tema de su reforma electoral, sí planteó una postura dogmática, que poco tiene que ver con el pragmatismo con el que se había conducido Morena, y entonces hizo chirriar los frenos. Yo creo que provocó muchos problemas. Yo creo que la presidencia de la República
tendría que tener otros instrumentos para meter en cintura a los políticos que se desbalagan y que además lo hacen por intereses personales y hasta por negocio, no por una idea de modificación, de cambio de la situación que se vive, y no necesariamente hacer leyes. Porque aparte la peor forma de cambiar la realidad es hacer leyes, porque las leyes son planteamientos de largo plazo que corresponden a cuestiones programáticas, donde luego hay que traducir lo que la ley pretende en un aparato de gobierno, que a veces está instalado en otra cosa totalmente, como el aparato de gobierno que heredó Andrés Manuel, del que se la pasó quejándose los 6 años, de que no caminaba, etcétera, y por eso había que recurrir otra vez al pragmatismo. Vamos a hablar del fracking, y no quisiera adelantar algo que he estado pensando en ese tema, pero creo que existe la misma contradicción entre la posibilidad de alcanzar metas, que además son necesarias y urgentes, porque hablan de necesidades sociales, y cómo instrumentarlas desde el poder, evitando, pues que abusen muchos de ellos, ¿no? Bien, Arnoldo, gracias. O sea, nomás un ejemplo, la Fiscalía General de la República, perdida en tiempos de Gertz, podría ser un gran instrumento de control político. No, pues ahora, Ricardo Valderas, a ver tú qué dices o cómo desentrañas o desenredas todo esto, pero en fin, Ricardo, ¿qué opinas de alianzas, divergencias, distancias, jaloneos, Partido Verde, PT, Morena, casos como el de San Luis Potosí, pero no solo ese? Según pareciera, el Partido Verde está presionando para mantener presencia en Quintana Roo, donde tiene a una gobernadora a nombre de Morena, pero en realidad sirviendo los intereses del Partido Verde en Quintana Roo, con un desorden y una profusión de corruptelas y de crimen por todos lados, y ahora también buscando que el poderío del Partido Verde se extienda a Baja California Sur, otra área turística por excelencia, donde pretenden postular a Manuel Cota, que es hijo de Leonel Cota, que fue presidente del PRD, obradorista de toda la vida, actual subsecretario de Agricultura y también fue gobernador de Baja California Sur. En fin, disculpa el choro de anticipación, Ricardo, pero adelante, por favor. Ningún choro, creo que de hecho ayuda a contextualizar el proceso. Yo voy a abordarlo desde Jalisco porque es de donde tengo más herramientas para hablarlo, y por ejemplo en los comicios pasados casi el 90% de la planilla era gente abiertamente del Partido Verde, que en realidad tenían antecedentes en el PRI, y esto justo cuando las elecciones pasadas el Partido Verde estaba promocionando la pena de muerte como una promesa de campaña, se yuxtapone, ¿no?, con la ideología política de Morena, y a eso me refiero con la falta de cuadros, ¿no? Ante la falta de cuadros, vamos a ver gente que promovía este tipo de atrocidades, ahora diciendo que es antineoliberal. Y en ese sentido pasa lo mismo con el Partido Verde, y por eso voy acá a hacer un paréntesis, y mi conclusión es que creo que deberíamos de tener unas elecciones en donde podamos medir qué tanta es la capacidad del Partido Morena de manera independiente, justo para poder resarcir un poco el cómo dañaron los intereses de la marca del partido heredado por Andrés Manuel López Obrador, o todo el equipo que haya configurado Morena, porque se dice normalmente que solo es de López Obrador, y creo que hay mucha gente detrás de esa construcción del partido. Y en ese mismo sentido, por ejemplo, creo que estorban los partidos como también el Partido del Trabajo, que todos recordaremos el estigma por aquel vínculo presunto con Carlos Salinas de Gortari. No, presunto. A través de Raúl, ¿no? En el caso de Cecilia Soto, también tenemos el caso de Cendis y el caso de lavado de dinero por el Partido del Trabajo, o su alianza con el PAN, particularmente en Durango, ¿no? Es decir, este tipo de partidos satélites, más que presentar una ideología política como una plataforma de un plan a futuro, lo que hacen es acomodarse a las circunstancias y vivir del erario público. Esto genera perfiles como los que ocurren en Quintana Roo, como Claudia Delgadillo en Jalisco, que era abiertamente priista, que incluso estaba súper relacionada con el exgobernador que asesinaron en Puerto Vallarta, y hace que, bueno, la población en general en Jalisco se dice abiertamente que Morena no está buscando el electorado de Jalisco, no le parece relevante por número de votos, y a eso me refiero con el pragmatismo con el que se conduce Morena. Es decir, desde mi perspectiva, gracias al apoyo de estos partidos, les han heredado estos estados que quizás electoralmente hablando no son significativos, como serían estados como Veracruz o el Estado de México, que conjuntados puedes ganar unas elecciones,
Y eso ha hecho que en puntos neurálgicos en donde se concentra gran de la producción capital de este país, se vean cooptados por estos mismos intereses, y vamos a ver una replicidad de estos sistemas de cooptación si no pensamos en un modelo que pueda purgar al partido Morena. Esa sería mi conclusión, y sí, estoy de acuerdo, no era tan supuesto, solo que yo no tengo el documento para probarlo. Oye, Ricardo, aprovechando que hablaste de Jalisco, la verdad es ¿qué tanto ahí en Jalisco los errores que está cometiendo el partido Movimiento Ciudadano, no sé si peores que los de Alfaro, porque hoy Pablo Lemus, pues verdaderamente parece, se levanta con ganas de ir patinando equivocadamente, pero Morena pareciera no poder repuntar, no poder avanzar, y hay segmentos en Jalisco que dicen, aquí, en Jalisco, no vamos a aceptar Morena. Morena no va a entrar a Jalisco. ¿Qué opinas, Ricardo? Esto sí es concretamente mi opinión. Yo de verdad pienso que a Morena no le interesa ganar Jalisco. Fue evidente en el promover a personajes tan de dudosa procedencia como Eduardo Almaguer como jefe del proceso electoral durante los comicios pasados. La propia Claudia Delgadillo, aunque es una gran operadora política, creo que, si sus partidos anteriores no la propusieron como una candidata a gobernadora, podía ser que tuviera o no los votos, pero se pudo haber buscado mejores perfiles. Tienen fundadores del partido en Jalisco como Candelario Ochoa, que creo que deberían de tener mucha más relevancia, pero recordemos, Julio, que en ese sentido Morena tardó muchísimo para configurar un comité estatal, y eso ha generado que los partidos opositores al morenismo pues se empoderen en estos esquemas, y definitivamente Movimiento Ciudadano tiene un largo, pero en serio, largo historial de complicaciones, desde el manejo de publicidad oficial que se lo mandan a sus empresas de comunicación. En lugar de garantizar la libertad de expresión, garantizan el mercado del discurso. Tenemos casos tan aberrantes como el Rancho Izaguirre. Tenemos otra problemática como el cómo están fondeando actividades religiosas. Bueno, todo el mundo lo dijimos cuando se configuró el partido. Es el PAN en color naranja. Insisto, estoy dando mi opinión, no quiero que lo tomen como una cosa concreta, pero desde afuera eso es lo que se ve. Y así se ve porque, bueno, el hijo de González Márquez estuvo en Movimiento Ciudadano con un alto cargo, con continuidad en proyectos como el Santuario de los Mártires, ahora que va a ser sede del Congreso de Fearless, en donde evidentemente ya ha habido múltiples señalamientos. La arquidiócesis de Jalisco debería de estar siendo señalada o investigada por la Fiscalía debido a aquel caso del padre Lolo, que vimos cartas públicas en donde solicitaba que se indultara a familiares de altos criminales. Bueno, ahora mismo el medio perimetral publica que el gobierno de Guadalajara, de Verónica Delgadillo, quien además se asumió durante su proyecto de campaña que era muy cercana a la Luz del Mundo, o militante de la Luz del Mundo, no sé si son feligreses o militantes, pero voy a decir militantes. Bueno, pues estas personas están configurando su alineación a través del sentido religioso. Por un lado, le dan dinero tanto al padre Lolo, que pedía el indulto de criminales, como al Fearless Congress, que abiertamente reproducen discursos que violentan los derechos humanos, o al mismo tiempo posicionando gente que está muy relacionada con pues etapas muy, muy, muy riesgosas de la vida religiosa. Bien, Ricardo, a ver si en el siguiente turno nos das un poquito más de detalles sobre cómo va ese Congreso Fearless 2026 de la masculinidad reunida allá en el Santuario de los Mártires. Temoris. Dice Connie Casas que ya Ricardo se vaya de frente y que también opine sobre Guanajuato. Ya voy a hacer sentimiento. De una vez, vamos a guanajuatizar nosotros por acá. Órale. Temoris, pues esos son algunos de los temas que tenemos, digamos, de política nacional, pero hay otro también que es de índole económica, pero tiene mucho impacto en lo ideológico y en lo político, y no deja de estar relacionado con la congruencia o no de Morena y sus gobernantes, que es el tema del fracking. ¿Cómo ves el tema, Temoris? Insisto, no somos especialistas, no somos técnicos, pero en lo político e ideológico tiene consecuencias e impacto. ¿Será un fracking bueno? ¿Será un mal necesario?
¿Qué opinas, Temoris? Pues es un tema muy complicado. Tenemos un grupo de compañeras y compañeros en el ambientalismo que llevan años denunciándolo y haciendo una oposición fundamentada al fracking. Por el otro lado, están los que vienen desde la Realpolitik a decirnos, por ejemplo, en el contexto actual, ¿no? En donde se crea un conflicto gratuito del otro lado del mundo, en el Golfo Pérsico, un conflicto de capricho que, como se esperaba, se sale de control, y eso tiene un impacto en muchísimas cosas, entre ellos en el acceso a combustibles. Y los países que no tienen asegurado al menos un importante porcentaje, si no la totalidad, de su abasto de combustibles, sufren muchísimo. Los precios se van a las nubes y eso afecta a toda la economía, porque toda la economía usa combustible. En este contexto, pues se aprecia o se da el argumento del mal necesario. A mí lo que me gustaría saber es de qué forma lo quiere hacer la presidenta Sheinbaum para asegurar que efectivamente se contengan las consecuencias ambientales negativas que advierten las compañeras y compañeros del ambientalismo. O sea, ella habla de nuevas tecnologías que se va a investigar, que se van a buscar alternativas. Pues suena muy bien si es que esas tecnologías efectivamente están disponibles y deberíamos conocer más. Además de qué clase de regulación se va a establecer, se va a aprobar para garantizar que esas tecnologías no solamente se usen, si es que existen, sino que se usen bien, se usen efectivamente considerando una serie de cuestiones ambientales para impedir que vayan a generar esos daños. Creo que mientras no logremos transicionar hacia las energías limpias, hacia las renovables, sí seguimos siendo vulnerables, y sobre todo vulnerables ante un vecino como el que tenemos, que es incontrolable y que es cada vez más irresponsable. Si vemos a Donald Trump y a su movimiento, porque no es nada más él, como un síntoma del desastre, del caos político que ya es Estados Unidos. Es un caos que nos afecta, y depender de ellos en tantas cosas, una de ellas muy importante, como es el tema de los combustibles y el gas, pues realmente nos ponen aprietos y nos impide hacer una planeación correcta hacia el futuro. Entonces tenemos que ver esas dos cosas. Cómo atender las preocupaciones sobre el medio ambiente y cómo asegurar que efectivamente exista ese tipo de tecnologías, que se transparente y que entendamos cómo se va a cuidar. Bien, gracias, Temoris. Arnoldo, ¿qué opinas sobre este tema facilito del fracking, lo científico no tanto, lo tecnológico no tanto, pero lo político y lo ideológico? Arnoldo. Voy a decir algo que tú no me vas a poder contradecir, Julio. Órale. De lo que más adolece, el país, las administraciones públicas del país, pero particularmente la Cuarta Transformación, es de una política ambiental. Sí. Vemos los cambios, los devaneos, ahí lo que ha pasado en la Semarnat, con Albores, el Toledo, que quiso hacer algunas cosas bien y que enfrentó una guerra interna, incluso de la propia burocracia de la Semarnat. Y hoy la secretaria Bárcenas, que, pues es una política hábil y no se confronta y se pega a la pared, etcétera, con los derrames petroleros y lo que sea. Y la Procuraduría de Medio Ambiente, en manos de una militante del Partido Verde, como Mariana Boy, pues tampoco es mucha garantía. Entonces, nos pueden decir que hay fracking sustentable, nos pueden decir que se va a cuidar todo, que hay comités científicos, pero si la instancia que tendría que ser la que primero apruebe planes y apruebe impactos ambientales y luego vigile y sancione en el caso de que esto no se cumpla, no funciona, porque vamos sin seguro de vida de ninguna naturaleza eso. Y es una tecnología agresiva con el medio ambiente.
Desde luego, los que se dedican a esto pueden perfectamente hablar de remediaciones y de que se van a plantar unos árboles por aquí y por allá. En este país lo que más falla es la remediación. No la hacen ni siquiera los fraccionadores de casas, no la hacen las minas, por supuesto, a cielo abierto, no la hacen la industria automotriz. ¿Por qué vamos a creerles que lo van a hacer ahora? ¿Es rentable económicamente? Sí, por supuesto, pero yo creo que también tendríamos que estarnos preocupando si como nación tenemos muchos pendientes en materia de política pública, porque un gobierno que quería cambiar las cosas radicalmente tuviera, yo insisto, no va a cambiar de la noche a la mañana. Acá me criticaron en el chat porque dije que si no eran necesarias las leyes. No, las leyes son muy necesarias, pero una ley no resuelve un problema. Una ley permite que se establezca una política pública que requiere recursos y cuadros calificados para en el mediano plazo, a lo mejor en el largo plazo, atender o resolver un problema. No porque los diputados hacen campaña diciendo aprobé la ley perengana de tal, eso no sirvió para nada. Si después no pasó algo y esa ley, como comúnmente ocurre, el que la viola más rápidamente es el funcionario encargado de aplicarla. Pues a mí sí me preocupa que ante la debilidad de nuestras instituciones de preservación ambiental, de cuidado ambiental, de política ambiental, se establezca ahora la necesidad por cuestiones de economía de llevar a cabo estas prácticas. Oye, Arnoldo. Sí. Arnoldo, pero es que, o sea, ya más allá del fracking, pues el argumento que planteas de que las cosas, de que las leyes no se cumplen y no se hace esta vigilancia, pues nos dejaría sin poder hacer nada. O sea, no vamos a permitir nada porque no se cumple, entonces, pues... No, lo que yo digo es que no se vale cambiar la ley y luego que no pase nada con esa ley. O sea, esa ley debería implicar funcionarios públicos capaces. Esto que no se ve muy claro en la 4T, de que un tipo que no funciona lo corran, lo procesen, sino que siga ahí o le den otra chamba, que igual pasaba en el periodismo y en el panismo, es a lo que yo me refiero. Y que los diputados consideren que porque, o incluso el propio gobierno, que porque modificó la ley e hizo una iniciativa, ya la realidad cambió. No, yo no tengo nada contra el cambio en las leyes, pero tengo mucho contra la simulación de que con eso se resuelven los problemas, ¿no? Bien. Ricardo Valderas, hoy sí ha estado el programa con un subir y bajar, con fluctuaciones emocionales. Mira, esto me pega fuertemente. Carlos Alberto Berriel Mastre dice, me da la impresión que Ricardo se siente más suelto con Bonazo. Es que me intimida. Bonazo que está los sábados en el canal de Jesús Escobar, los sábados con Bonazo. ¿Ahí te sientes más suelto, Ricardo? Es que no me regañan por mis burradas. Aquí nadie ha dicho nada. Nadie, absolutamente. No, hombre, muchas gracias. Ricardo, ¿qué onda con este tema del fracking? ¿Cómo lo ves? A ver, la respuesta corta y técnica, no le voy a dar vueltas, no existe el fracking sustentable, o sea, no existe. Existen maneras de sobreponer las complicaciones técnicas. Por ejemplo, se hace uso de agua dulce, entre 10 y 30 millones de litros de agua por proceso. El problema es que se usa agua dulce, ¿no? Se habla, por ejemplo, de nueva tecnología que usa agua salada. Ese podría ser, o el del reciclaje de flujo, que también es, o flujo de retorno, que también es una técnica utilizada para solventar este problema de la contaminación del agua. También tenemos el problema del metano, del CH4. El problema con el fracking es que el gas metano es mucho más frecuente que tenga fugas. Y entonces, como respuesta, se pretenden proyectos como de captura de vertederos ceros. Es decir, siempre hay una contraposición para cualquier tipo de problemas. El problema con esas contraposiciones es que no necesariamente cumplen con requisitos de un mismo cauce. Es decir, si tú limpias agua del río Bravo, no deja de estar contaminado el río Verde y al final del día todas las arterias acuíferas están conectadas. Este es el primer comentario, que es un comentario técnico. No existe el fracking sostenible. Esto es un pensamiento anticientífico, por lo menos para mí. Y en segunda tenemos evidentemente lo que hablaban anteriormente, lo de la sistematización de los procesos. ¿Cómo vamos a garantizar que existan vigilancias, por ejemplo, de los cuerpos acuíferos cuando no las hay hoy en día? Tenemos aproximadamente entre 17 y 23 consultores de pozos de agua para todo el país. Esto simplemente es inoperable. Tenemos también las fallas en el sistema, ya que tienen que ver más con conductas humanas, ¿no? El incendio que hubo con Conagua durante el periodo de la transición, en donde se perdió un montón de documentos y lo que dice Arnoldo, ¿dónde están los responsables?
Entonces, tenemos todo ese problema, pero además tenemos el problema de la capitalización de los procesos. Es decir, no nos pueden hablar de un fracking sostenible cuando evidentemente va a haber alguien que haga un negocio con esto, y pongo el ejemplo del río Sonora porque lo conozco relativamente bien. Y, por ejemplo, ahora mismo estamos pagando con nuestros impuestos que se apliquen medidas de remediación del daño en el río Sonora, cuando eso debió haberlo hecho la empresa desde un inicio. Y, por ejemplo, datos concretos: el 70% de la biodiversidad en México está concentrada en territorio comunitario. ¿Esto qué quiere decir? En ejidos. Esto va a generar un conflicto social. En segunda, tenemos también el problema con el acaparamiento de las tierras. Es decir, si no se han arreglado ni los conflictos en el RAN, en el Registro Agrario Nacional, ¿cómo queremos implementar este tipo de medidas sin un modelo de prevención previo que además sea eficiente, como lo decía Arnoldo? Bien, gracias Ricardo Valderas. Y bueno, Temoris, vamos a otro tema que es ahora en el plano internacional. ¿Cómo vas viendo estas confrontaciones entre Donald Trump, que le dispara a todo, ya no más falta que se pelee consigo mismo, pero ahora con el propio Papa León XIV y con ese meme sensacional? Ya platicamos hace rato con Bernardo Barranco sobre el tema, pero ese meme donde se ve Donald Trump como un Jesucristo, que luego dijo que no, que él pensaba que estaba representando a un médico. En fin, Temoris, por favor, tu comentario. ¿Dijo eso? Sí, dijo que él se veía que él pensaba que era un médico y que estaba sanando a alguna gente, porque él le lleva salud a mucha gente, supongo en Gaza y en Irán. Pero Sí, bueno. sí. Bueno, el doctor Frisby está teniendo cada vez más razón, o los síntomas se están dejando ver. O la desesperación de Donald Trump ya llega a niveles absurdos, ¿no? O sea, como, ¿por qué te vas a pelear con el Papa? O sea, no sé, es como una tontería brutal. Sobre todo porque gran parte de su base política es religiosa. Hay muchos católicos entre su base electoral, pero también hay muchos cristianos no católicos de otras denominaciones que reconocen en el Papa a una figura de referencia sumamente importante. Pueden no estar de acuerdo con muchas cosas de la Iglesia Católica, pero Roma pues tiene un peso milenario y es lo que ven. Entonces, como por qué se está peleando con el Papa. He estado exigiendo, o sea, ya increíble. Giorgia Meloni, que es la presidenta del concilio, o sea, la primera ministra de Italia, una derechista, una extremoderechista, que fue uno de los baluartes del trumpismo en la Unión Europea, ya está empezando, o sea, ya la disidencia de Giorgia Meloni ya ha dicho que Estados Unidos no va a utilizar las bases en Italia para su guerra en Irán, y no solamente eso, está pasando desapercibido, pero rompió un convenio de seguridad con Israel. Italia, la extrema derecha italiana, acaba de romper un convenio. Los británicos, la relación especial entre el Reino Unido y Estados Unidos, los británicos que estaban dispuestos a seguir a Estados Unidos hasta el último, pues ya también están poniendo sus límites, haciendo emberrinchar a Donald Trump. Cometió un error histórico de enormes dimensiones. En primer lugar, pues obviamente al apoyar a un genocidio, pero lo que más ha molestado a sus aliados, tanto europeos como en el área árabe musulmana, es la guerra contra Irán, una guerra que nadie quería excepto Netanyahu, y como decimos en México, Donald Trump se dejó chamaquear y generó un problema que ahora no sabe cómo resolver y está desesperado. Su pleito con el Papa refleja esa desesperación, porque además a él le dijeron, le prometió Netanyahu que iba a ser fácil vencer a Irán, y resulta que van a acabar en peores condiciones de como empezó esta guerra, con los iraníes poniendo condiciones. Bueno, esto no está preparado para ello. Entonces, si el proceso natural
que pronosticó el doctor Frisby, ya iban dando estas condiciones. Imagínate la presión a la que está sometido Donald Trump, porque acaba de descarrilar su presidencia, porque todo lo que creyó que iba a lograr ya fracasó y va a quedar como un tonto, o sea, no solamente como un incompetente, sino como un tonto. Entonces, yo creo que esto pues está apresurando la ruta pronosticada por el doctor Frisby. Bien, Temoris. Arnoldo, mira, aquí lo dice alguien en el chat. ¡Wow! Arnoldo iluminado. Y yo creo que es algo... Debe ser sarcasmo. No. Eso se puede aplicar en cualquier momento. Es la iluminación del cubilete. Sí, la iluminación del cubilete. Mira, y no ya te me dijeron que todos mis argumentos se pueden resumir a que está mal la 4T. No es, así de... no es eso. Bueno, son las 2:46 p.m. Recuerden que a las 3 p.m. tenemos una entrevista con Armando Casas, cineasta, para hablar de qué implica la nueva ley de cine y documentales, más exhibición de películas mexicanas en la cartelera durante más tiempo, qué onda con las difusoras de audiovisuales tipo grandes productoras de contenidos como Netflix. En fin, vamos a platicar con él. Acompáñenos a partir de las 3 p.m. Y Arnoldo, para que no se nos quede sin tocar este tema, ¿qué consideras respecto a las acusaciones en el señalamiento de que la FGR, la Fiscalía General de la República, le ha dado carpetazo al caso de La Luz del Mundo, mientras en Estados Unidos sigue el juicio y siguen las castigos y las sentencias? Acá decimos, aquí no hay bronca en México. ¿Cómo ves, Arnoldo? No tenía noticia, perdón, ahora sí no me informé de ese tema, pero creo que Ricky aquí tendrá mucho. Hace rato decía, no sé si los partidarios o los feligreses, y yo diría que son los cómplices, mejor dicho. Bueno, pues nuestra Fiscalía General, aún con el cambio, aún deja mucho que desear. El rezago es enorme, pero también los nuevos casos. Sobre todo no tenemos una tradición de combatir la impunidad de manera decisiva. Y si bien no alcanzan los recursos para este incremento de la criminalidad común y corriente, de la que ha aumentado notablemente, peor aún en el asunto hace rato yo decía que podía ser un excelente instrumento de gobierno y de control político, ¿no? Y no me refería en mal sentido a una especie de policía política, sino que donde tenemos una enorme impunidad es en los políticos que están cometiendo delitos o transgrediendo la ley o violando los mandatos que tienen o incumpliendo con ellos de una u otra manera. Claro que, bueno, pues esa inflación de irregularidades que ahora incluye al tema que tú mencionas de La Luz del Mundo, porque además tenemos que tienen influencia política, que no solamente están constituyendo de nueva cuenta un partido, sino que tienen cuadros importantes en Morena, pues les ha de dar una protección adicional. No sé si esto se esté cabildeando o si sencillamente esté pasando nada más lo que ya hemos visto en otros casos, como por ejemplo con el general Cienfuegos, que acá también le borraron todas las cuestiones rápidamente por razones que muy bien podríamos considerar de carácter político. Pero mira, yo no sé si me vaya a dar tiempo, creo que sí me va a dar para guanajuatizar un rato en mi postrecito. Pero bueno, pues me quedo aquí. Ya no. No, ya me voy de largo. Sí, no te creas, hombre, Arnoldo. Pero sí me agarras un poco en curva con el tema Luz del Mundo. No, está bien, hombre, está bien. Pero a ver, si quería decir algo rápido sobre el tema Trump-Papa. Y no me extiendo mucho. A mí me parece muy importante, independientemente de no coincidir en cuestiones religiosas, puede no ser, ahora sí que militante del catolicismo, que haya una voz que se erija en un llamado a la razón y al pacifismo frente a la enorme ausencia que ha habido de todos los líderes políticos del mundo y líderes de todo tipo frente a los excesos de Trump, ¿no? Leía hace rato, escuchaba a Barranco, no sé si contigo o porque estuvo también en otras partes, hablando de cómo el llamado a desaparecer una civilización no mereció la ola, el tsunami de condenas que debería haberse originado en todas partes, ¿no? Incluyendo nuestro gobierno, por ejemplo. Y en ese sentido,
Me parece relevante lo que hizo el Papa León, ¿no? Nada más. Y probablemente también le dé una rasuradita a Trump con parte de su electorado, lo cual no sale sobrando. Bien, Arnoldo, gracias y esperamos la guanajuatización en unos minutitos más. Ricardo Valderas, fíjate, pido síntesis y al mismo tiempo extensión. ¿Qué nos puedes decir sobre el Congreso Fearless que se realiza este fin de semana, si no me equivoco, por un lado, y también si hay alguna referencia a lo de la luz del mundo, muy asentada justamente en Guadalajara? Así es que tú nos dirás, Ricardo. Estamos viendo la evolución de los mecanismos de poder. Primero, sobre lo de la luz del mundo, creo que hay una deficiencia que no solo es presupuestal, es también administrativa. Quiero decir con esto que no se gestiona el cumplimiento del deber y la reforma al Poder Judicial no ha dado los resultados que esperábamos. Hasta la última vez, o los últimos cálculos que yo revisé de la UNAM, había una tasa de impunidad aproximadamente del 98%. Esto no ha cambiado o no hay números nuevos hasta donde tengo conocimiento, espero que cambie. Sin embargo, pues podemos ver cómo hay, lo está mencionando Arnoldo, no solo una falta de investigación, sino se les dan curules. Y esto tiene que ver muchas veces con el pragmatismo del poder político. Necesita mediar entre el cómo ejercen el poder y con qué grupos se confrontan o no. Y en ese sentido, a mí me parece bastante alarmante el contubernio que tienen las autoridades con la luz del mundo, porque estamos hablando de un caso de trata y podríamos estar hablando, si estuviéramos en proceso de investigación, como sí lo está en Estados Unidos, de pues un caso como el de Epstein. Al final del día, esta gente tiene curules en el estado de Jalisco, aproximadamente 3, 4 cada proyecto electoral, y esto me parece grave, porque ¿cuántas de estas personas están generando la infraestructura suficiente para que casos como el de Naasón Joaquín, ahora juzgado y ya culpable, pues puedan operar? Esto requiere evidentemente contubernio de la autoridad, es como cualquier delito, necesita una construcción institucional. En ese sentido, evidentemente, pues tiene que ver con lo del Fearless Congress, porque tiene que ver también con las alianzas que hacen los gobiernos en turnos con los grupos en el poder para poder perpetuar o no ver obstaculizada su actuar en el Ejecutivo. Esto es verdaderamente problemático porque estamos frente a los acuerdos para no al conflicto y el acceso a la justicia. El momento en el que empecemos a reestructurar el cómo accedemos a la justicia en este país, tendremos otro tipo de resultados, pero desde mi perspectiva, no solo la Fiscalía tiene un déficit de acceso a la justicia en el caso de la luz del mundo, sino la ciudadanía entera. Me parece increíble que actualmente desconozcamos que hay curules que son directamente accionados para que estas personas puedan tener poder, porque la mayoría son por representación proporcional o repechaje. Es decir, nadie vota por ellos. Son acuerdos políticos, querido Julio. Bien, Ricardo, muchas gracias. Postrecito, por favor, Temoris Greco. Oye, pues qué tremendo lo de la luz del inmundo, ¿no? Sí. O sea, estaba viendo a una de las víctimas que estaba contando cómo se enteró que, o sea, no le avisaron que la fiscalía tomó la decisión, dijo, es que estas conductas no se encuadran en delitos, entonces, en tal delito, entonces ya no las vamos a perseguir. La fiscalía no dice que Naasón, el señor este que llaman obispo y elegido, no sé cuánto más, no dice que Naasón no es un depredador sexual terrible. Lo que dice es que de alguna forma no encuadró en un delito y no busca el delito en el que sí se encuadra. O sea, es inadmisible esto. Las víctimas van a impugnar debidamente, pero todos tenemos que también que preguntarle a la nueva fiscal, Ernestina Godoy, ¿qué va a hacer? O sea, si ya está avanzando en poner orden en ese, pues, engendro que crearon en sexenios anteriores cuando era PGR y que siguió con Alejandro Guerrero Manero como fiscal. Porque esto es inadmisible y la fiscal tiene que verlo. También qué poderes tiene efectivamente, como estaba mencionando Rix, qué influencia tienen los partidos políticos, qué influencia tienen el principal partido político de México, que es Morena, por qué postulan a
candidatos de ese, que además con esas facilidades para llegar. Y también, pues no nos olvidemos de aquel homenaje que le hicieron al tipo nada menos que en el Palacio de Bellas Artes, en un evento gestionado por legisladores de Morena que pertenecen a la lucha. Claro. O sea, hay bastantes señales de alarma. Engañando al recinto cultural, porque además fue un engaño. Unos días antes dijeron que era un evento de religioso. Así es. Sí. Entonces, eso es una vergüenza. Y, perdón, porque sí, yo creo que sí es muy importante también mencionarlo. Este domingo, hace un par de días, desde Barcelona salió la nueva flotilla global Sumud en un nuevo intento por romper el bloqueo, llevar ayuda a Gaza y también mostrar la solidaridad de gente de muchísimos países del mundo. Que están ahora, ya saben que no se sabe qué puede pasar, si habrá una agresión israelí antes de que lleguen, como Israel cada vez tiene más claro que no hay nadie que le ponga un límite ni un alto, pueden cometer una agresión antes de que lleguen, o quién sabe, después de secuestrarlos en alta mar, como ya hicieron la vez pasada. Quién sabe qué horrible trato darles. Entonces, van para allá, van van 5 personas de México, entre ellas nuestras compañeras muy queridas Sol González Eguía y Violeta Núñez, a quien hay que apoyar y enviarles toda nuestra solidaridad. Bien, Temoris, gracias. Arnoldo, postrecito, por favor. No importa que no sea de Guanajuato, no te preocupes. Me preguntaban en el chat que si no había interés de Morena en Guanajuato, así como decía Ricky que no había en Jalisco. No sé, probablemente hay una muy buena relación en este momento entre la presidenta de la República y la gobernadora del estado. Parece que le cae muy bien Livia Denise a Claudia Sheinbaum. Está apoyando varios proyectos y hoy el anuncio que se hizo en la mañanera de la disminución muy fuerte de homicidios en Guanajuato, 60% creo que fue el dato que se dio entre el mes de febrero del 25 y marzo del 26. Pero bueno, el gobierno tiene sus propias complicaciones y es la herencia negra que les dejó el exgobernador Diego Sinoé Rodríguez Vallejo. Y en estos días ha brincado un tema que me parece interesante hacerlo público a nivel nacional, ¿no? Y es esta carretera que Diego Sinoé entregó en concesión a un consorcio de una empresa mexicana, guanajuatense, Apice, y una empresa española que tiene un historial además implicado en la corrupción del Partido Popular en España, que es Rubaum. Conformaron un consorcio, recibieron una concesión para construir una autopista que va de Silao, donde es el municipio que se encuentra el aeropuerto del Bajío, a San Miguel de Allende, pero no a San Miguel de Allende la ciudad, sino a un lugar entre San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo, donde está este intento guanajuatense de construir una zona de viñedos, imitando pues lo que ha ocurrido en otras partes, pero asociado a un gran negocio inmobiliario, y donde muchos empresarios, amigos de Diego Sinoé, compraron terrenos, invirtieron, algunos de ellos como por ejemplo los dueños de la empresa Seguritech, a la que mucho le hemos dedicado aquí tinta, que también tiene ahí un gran viñedo, ¿no? Entonces era una carretera para beneficiar a los cuates, pero no daba el aforo. Entonces la concesión tendría que haber sido subsidiada por el Estado. Y la fórmula que encontraron para subsidiarla es entregarle al concesionario, al consorcio que se hace llamar algo de la Independencia, Valle de la Independencia, el consorcio de estas dos empresas, la española y la guanajuatense, le entregaron una carretera de cuota que existía, que construyó el último gobierno priista de Corrales Ayala en 1989, una carretera que en 37 años se ha convertido en un activo muy importante del erario público. Esa carretera iba a ser libre, es el acceso a la capital del estado. Pero Pedro Aspe y Carlos Salinas le dijeron a Corrales, oye, pues haz esta carretera de cuota, está muy buena. Sí. Era el periodo del neoliberalismo y en lugar de darle más apoyos federales, se hizo de cuota. Durante 37 años se ha cobrado la cuota. Es la más cara por kilómetro, cobras 38 pesos por 14 kilómetros, pero hoy ya no se los pagas al Estado, hoy se los pagas a dos privados que con ello van a financiar la construcción de la carretera hacia San Miguel de Allende. Esto lo está objetando grupos de la sociedad civil en Guanajuato, han hecho un muy buen movimiento, nosotros llevamos el tema a la mañanera la semana pasada, y se ha convertido en una lucha civil importante que cuestiona la corrupción de esta última etapa del PAN. Nada más dejarlo ahí, a lo mejor esto tiene influencia en lo que viene.
Gracias. Ricardo Valderas, postrecito, por favor, para cerrar. Dicen que ya estás nervioso, Julio. Porque viene Armando Casas, córrele, Ricardo. Ya está ahí, ya está en espera. Rápidamente, Julio. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por tu participación. No, con calma, Ricardo, con calma. No, solo es para pedir oportunidad a tu equipo de trabajo para mencionar que estoy comenzando con un proyecto personal sobre ética periodística a través de TikTok, en donde básicamente hablo de todos los consultorios de ética que se han configurado en el planeta, desde Ética Pais en Estados Unidos, la Unión Europea, por ejemplo, con su Tratado 2003, o en América Latina, la Fundación Gabo, y hago un ejemplo de un caso de ética periodística con un caso real, y en la parte inferior dejo la liga de ambos casos. Muchísimas gracias por la invitación que dio Julio. Al contrario, Ricardo, así de rapidito luego me van a echar aquí la bronca de si hay algo más que decir, un minutito, adelante, Ricardo. No, muchas gracias, era todo. Muchas gracias. Bueno, Temoris, Arnoldo, Ricardo, muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Nos vemos, gracias, hasta luego. Hasta luego.